¿Y si pensar no fuera tan claro como creemos? ¿Y si cada idea que formulamos llevara dentro un error invisible, una sombra que se disfraza de claridad? Durante siglos, la humanidad confió en las palabras, como si fueran espejos del pensamiento. Pero, ¿y si el espejo estuviera deformado? Gottlob Frege fue el primero en sospecharlo. No fue un poeta, ni un revolucionario político, ni un inventor de máquinas. Fue algo más silencioso, un arquitecto del pensamiento, un hombre que miró el lenguaje como un matemático mira una ecuación rota. Alguien que, en un mundo dominado por el ruido, se propuso hacer que pensar fuera tan exacto como calcular. Frege no quería descubrir un nuevo planeta, ni una nueva ley física. Quería algo mucho más ambicioso, descubrir cómo funciona la verdad. Y para ello, se propuso crear un lenguaje que no pudiera mentir. Su vida comenzó en 1848, en Wismar, una pequeña ciudad junto al Báltico. Mientras Europa ardía en revoluciones, él nacía en una casa ordenada, donde las ideas se trataban con respeto, casi religioso. Su padre, un maestro de matemáticas, creía que el mundo podía entenderse a través de las reglas. Su madre, una mujer culta y metódica, le enseñó que la claridad era una forma de moral. Entre ambos, sembraron en él una obsesión que lo acompañaría siempre: la precisión. De niño, Gottlob observaba el mundo con la paciencia de quien intenta descifrar un código. No soportaba las frases ambiguas, los dobles sentidos, las opiniones disfrazadas de hechos. ¿Qué quisiste decir exactamente?, preguntaba a los adultos sin ironía. Aquella insistencia lo hacía parecer insolente, pero lo que realmente lo movía era la incomodidad ante la confusión. Aún sin saberlo, ya estaba buscando algo que nadie había encontrado: una gramática de la verdad. En la escuela sobresalía sin esfuerzo. Le fascinaban los números, porque no mentían. En ellos encontraba una paz que las palabras le negaban. Cuando sumaba, el resultado era el mismo para todos. Pero cuando hablaban de justicia, amor o belleza, cada quien tenía su propia versión, y ese desorden lo perturbaba. Años más tarde escribiría: el pensamiento no nace del lenguaje, pero sin él, se desintegra. Para Frege, el lenguaje no era un simple medio de comunicación, sino un territorio peligroso, un campo minado, donde la confusión podía destruir siglos de conocimiento. Su meta, entonces, fue limpiar ese terreno, hacerlo habitable para la razón. Durante su juventud en Jena, mientras los estudiantes discutían sobre Kant o Hegel, Frege permanecía ajeno a las modas intelectuales. No buscaba brillar en los cafés, ni escribir aforismos. Prefería las ecuaciones, los símbolos, los trazos precisos que eliminaban el ruido emocional. Y en ese silencio comenzó a fraguar su gran sueño: crear un lenguaje lógico universal. Soñaba con una escritura donde cada signo representara una idea única, donde las relaciones entre conceptos fueran tan evidentes como las proporciones geométricas. Un lenguaje que no dependiera de la interpretación humana, sino de su propia estructura. Algo tan claro que la verdad se volviera inevitable. Mientras otros filósofos hablaban de la mente, del alma o del ser, Frege hablaba de proposiciones, de sentido y referencia, de funciones y argumentos. Le interesaba menos lo que los hombres pensaban que cómo pensaban. Quería construir un mapa del pensamiento para que nadie más se perdiera en él. Sus primeras notas eran obsesivas, casi crípticas. Escribía de noche, rodeado de cuadernos numerados y diagramas simbólicos. Sus colegas lo consideraban un excéntrico, sus alumnos un genio difícil. Pero Frege no buscaba comprensión, sino coherencia. Sabía que el pensamiento humano estaba lleno de atajos y ambigüedades, y que solo una nueva lógica podría limpiarlo. A veces se levantaba de madrugada para anotar una idea sobre cómo las proposiciones podían tener forma.
Lo hacía con una mezcla de fervor y miedo, como si manipular la estructura del pensamiento fuera tocar un secreto prohibido. Y en cierta forma, lo era. El mundo lo ignoraba. Alemania celebraba su progreso industrial. La ciencia se expandía. Los imperios se repartían territorios. Mientras tanto, Frege trabajaba solo, convencido de que el verdadero poder no estaba en dominar la materia, sino en dominar el pensamiento. En 1879, publicaría su primera obra maestra, Begriffsschrift, o escritura conceptual, un libro que nadie entendió del todo, pero que transformaría la historia de la lógica. En él, establecía una idea que parecía simple, y sin embargo, era una bomba de precisión. El pensamiento podía escribirse con la exactitud del álgebra. Sus contemporáneos lo consideraron ilegible, demasiado técnico, demasiado hermético. Pero entre las líneas de aquel texto germinaba una revolución silenciosa. Frege acababa de inventar el lenguaje que décadas más tarde permitiría a Alan Turing, Kurt Gödel y Bertrand Russell pensar las bases de la informática, la matemática y la inteligencia artificial. Y sin embargo, él solo buscaba claridad. Frege no aspiraba a cambiar el mundo exterior, solo quería entender cómo se sostiene la verdad en la mente humana. Lo que comenzó como una obsesión infantil se había convertido en la semilla de una nueva era. Porque si el pensamiento podía escribirse como una fórmula, entonces la verdad, por primera vez en la historia, podía demostrarse sin palabras. Toda gran idea comienza con una herejía, y la de Frege era monumental. Creer que el pensamiento podía purificarse de lo humano, que la verdad podía existir sin intérprete, sin emoción, sin error. Mientras sus contemporáneos buscaban sentido en la experiencia, él buscaba estructura. Y en 1879, con su Begriffsschrift, creyó haber encontrado el esqueleto del pensamiento mismo. Era un texto incomprensible para casi todos. Ni poesía, ni ensayo, ni tratado convencional. Era un sistema, un código visual con líneas, signos y conectores que recordaban a una partitura matemática. Frege no escribía para seducir al lector, escribía para seducir a la lógica. Su ambición era colosal. Soñaba con un lenguaje que eliminara la ambigüedad, donde cada proposición tuviera un valor de verdad único e inequívoco, un idioma universal de la razón. Pero nadie lo entendió. Sus colegas en la Universidad de Jena lo miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Algunos lo consideraban un excéntrico que había enloquecido intentando domesticar el pensamiento. Otros, un visionario demasiado adelantado. Frege, en silencio, siguió trabajando. Cada crítica lo hería, pero también lo fortalecía. Sabía que estaba construyendo algo que el tiempo aún no podía comprender. Durante los años siguientes, amplió su sistema, extendiendo la lógica a la aritmética. Quería demostrar algo impensable, que todas las matemáticas podían derivarse de principios puramente lógicos. No necesitaban experiencia, ni intuición, ni observación. Solo razón. Era su gran proyecto, su catedral mental, y le daría forma en su obra, Los fundamentos de la aritmética. En aquellas páginas, Frege buscó el origen de los números, no en los dedos ni en las piedras, sino en la mente. Para él, el número 2 no era una cosa, sino un concepto que surgía de la relación entre ideas. Y cada paso de su razonamiento era tan preciso como una disección. Su estilo carecía de adornos, pero cada frase contenía una carga filosófica explosiva. Estaba intentando responder una pregunta que venía desde los griegos. ¿De dónde viene la certeza matemática? Mientras el mundo se industrializaba, Frege se encerraba en su despacho, con sus cuadernos y su lámpara de aceite. Vivía modestamente, sin fama ni fortuna. Sus alumnos lo recordaban como un hombre severo, obsesivo, de voz pausada y mirada penetrante.
Nunca levantaba la voz, pero cada vez que explicaba un argumento lógico, algo en él se iluminaba, como si estuviera tocando música que solo él podía oír. Pasaban los años y nadie parecía escuchar su melodía. Sus libros vendían pocas copias. Las reseñas eran tibias o incomprensibles, pero él persistía. La lógica debía ser perfecta, aunque nadie la celebrara. Su fe en el pensamiento era casi religiosa. En 1893, tras más de una década de trabajo, publicó el primer volumen de su obra mayor, Las leyes fundamentales de la aritmética. Era el corazón de su sistema, su intento de fundar todo el edificio de las matemáticas sobre una base irrefutable. El segundo volumen, sin embargo, tardaría años, no porque le faltara energía, sino porque sentía que estaba pisando el límite del conocimiento humano. Cada nueva línea lo acercaba más a la perfección, o al abismo, y el abismo llegó. En 1902, cuando ya tenía lista la segunda parte, recibió una carta desde Inglaterra. El remitente era un joven filósofo que admiraba su obra, Bertrand Russell. La carta comenzaba con respeto y terminaba con dinamita. Russell había encontrado una contradicción en el sistema de Frege, una paradoja que demolía los cimientos de su lógica. Frege quedó paralizado. Leyó la carta una y otra vez. La paradoja era devastadora. Demostraba que, dentro de su sistema perfecto, era posible construir una proposición que se contradijera a sí misma. Una brecha minúscula, pero suficiente para derrumbar su catedral. Esa noche, Frege no durmió. Había dedicado 30 años a construir un edificio de precisión absoluta, y un solo argumento lo había hecho temblar. Al día siguiente, escribió en su diario: una sola grieta, y todo el edificio se desmorona. Pudo haberse defendido, pudo haber negado la crítica, pero eligió la honestidad. En el apéndice del segundo volumen, ya impreso, agregó una nota final donde reconocía el problema. No se quejaba, no atacaba, no se excusaba. Solo admitía, con serenidad trágica, que su sistema había sido herido de muerte. Era el acto más noble y doloroso de su carrera. El hombre que había querido limpiar el pensamiento tuvo que enfrentarse a su propia contradicción, y lo hizo con una dignidad que pocos podrían soportar. Porque Frege no buscaba tener razón, buscaba la verdad. Y cuando la verdad se le volvió en contra, no la negó. A partir de entonces, su nombre se hundió en el silencio. Los filósofos siguieron con otras modas, los matemáticos con otros métodos. Frege se retiró del centro del pensamiento europeo, sin estridencias, sin discípulos, sin aplausos. Pero su legado no había muerto, solo estaba germinando bajo tierra. Décadas más tarde, de las raíces de su fracaso, brotaría un nuevo bosque, el de la lógica simbólica, la filosofía analítica, los lenguajes formales, la informática y la inteligencia artificial. Todo lo que hoy llamamos pensamiento computacional nació en el terreno que Frege limpió con su propio sufrimiento. El mundo lo olvidó, pero su sistema, aunque incompleto, había cambiado la historia del pensamiento para siempre, porque en su derrota estaba contenida la semilla del futuro. Frege lo intuyó en uno de sus últimos cuadernos. La verdad no necesita vencedores, solo necesita claridad. Después de la carta de Russell, el silencio se volvió su único interlocutor. Frege siguió yendo cada mañana a la Universidad de Jena, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo se había roto en su interior. El edificio lógico que había levantado durante 3 décadas se desmoronaba en su mente, como una catedral que se hunde sin ruido. Nadie más lo notó. Nadie podía entender la magnitud de aquella pérdida. Solo él sabía que había tocado el límite del pensamiento humano, y que el límite lo había devorado. Sin embargo, no se rindió. La herida no lo destruyó, lo transformó. Donde antes había querido purificar el pensamiento de lo humano,
Ahora comenzó a sospechar que el error residía precisamente en haber intentado eliminarlo. Empezó entonces una segunda vida intelectual, más discreta, más íntima, pero también más profunda. Ya no buscaba un sistema perfecto, sino comprender por qué el pensamiento humano no puede serlo. Y esa pregunta lo llevó a mirar nuevamente al lenguaje, ese enemigo silencioso que había intentado domesticar. En 1892, poco antes de la tragedia con Russell, había publicado un artículo que en su momento pasó casi desapercibido, Über Sinn und Bedeutung, sobre sentido y referencia. Allí sembraba una idea que con el tiempo se convertiría en uno de los pilares de la filosofía moderna del lenguaje. Frege había comprendido que no todas las palabras significan lo mismo para todos, y que incluso cuando decimos lo mismo, no pensamos igual. Puso un ejemplo simple, casi ingenuo: el lucero del alba y el lucero del atardecer. Ambas expresiones se refieren al mismo objeto, el planeta Venus, pero no tienen el mismo sentido, porque la forma en que una mente llega a ese objeto no es idéntica. El sentido es el camino interior, la referencia, el destino. Frege había descubierto la anatomía del significado. Esa distinción, que parecía un juego de precisión filosófica, transformaría para siempre la semántica, la lingüística, la filosofía analítica y, un siglo más tarde, incluso la programación de las máquinas. Porque al separar lo que decimos de lo que queremos decir, Frege abrió el abismo donde hoy respira toda la inteligencia artificial. Pero en su tiempo, casi nadie lo entendió. Sus contemporáneos lo veían como un lógico cansado, un académico de provincia con ideas demasiado abstractas. Él, por su parte, caminaba cada vez más solo. Vivía modestamente en una pequeña casa, sin lujos, sin alumnos fieles, sin colegas que compartieran su obsesión. Sus clases eran meticulosas, secas, exactas. Sus apuntes, casi ilegibles, llenos de fórmulas y líneas que parecían mapas de un territorio que nadie más visitaba. El joven Frege, que había querido conquistar la verdad, se había convertido en un anciano que solo buscaba entender el silencio. Pero incluso en su soledad, seguía escribiendo. Cada palabra que ponía en papel era un acto de resistencia contra el olvido. No para ser recordado, sino porque creía que el pensamiento debía sobrevivir al pensador. En una de sus notas más íntimas escribió: «Las palabras son puentes entre las mentes, pero la mayoría se derrumban antes de que alguien los cruce». Sabía que el lenguaje humano estaba condenado a la ambigüedad, pero ya no lo veía como un enemigo. Había aprendido a aceptar que la imperfección también era parte del pensamiento, que la claridad absoluta es una forma de muerte, y que, quizá, la confusión era lo único que nos mantenía humanos. En esos años oscuros, su figura adquirió una melancolía que lo hacía casi invisible. Mientras los filósofos alemanes discutían sobre Nietzsche, Marx o Husserl, Frege permanecía en silencio, en un rincón del mundo académico, sin discípulos, sin aplausos, sin la certeza de haber logrado algo duradero. Pero bajo esa quietud, se estaba gestando una semilla que brotaría mucho después. En Inglaterra, Bertrand Russell y su joven amigo Alfred North Whitehead retomaban las ideas de Frege. Inspirados por su fracaso, escribían Principia Mathematica, un intento titánico de reconstruir las matemáticas desde cero. Y en Viena, décadas más tarde, un grupo de filósofos, Carnap, Schlick, Wittgenstein, convertirían las intuiciones de Frege en el fundamento de toda una escuela de pensamiento, el positivismo lógico. Frege nunca lo supo. Murió sin saber que su obsesión silenciosa se había convertido en la raíz de la lógica moderna. Para él, la gloria era una distracción. Decía que el pensamiento debía ser claro, aunque nadie lo escuchara. Y él,
con la serenidad del que sabe que ha tocado lo esencial, siguió limpiando su propio lenguaje hasta el final. Sus últimos escritos, breves y fragmentarios, tienen la belleza triste de quien ya no lucha por la perfección, sino por la lucidez, como si hubiera comprendido al fin que la verdad no es una torre sin grietas, sino una luz que atraviesa las rendijas del alma. Su vida había sido una larga conversación con el pensamiento, y aunque el mundo lo ignoró, sus preguntas siguieron resonando como un eco en la historia. ¿Qué significa realmente decir algo verdadero? ¿Y cómo sabemos que lo comprendemos igual? Esas preguntas, que parecían abstracciones, se convirtieron en el corazón de la filosofía contemporánea y de toda la lógica digital. Gottlob Frege murió en 1925, en un país que ya había olvidado su nombre. Pero lo que dejó atrás fue más grande que cualquier fama, porque su lucha no fue contra otros hombres, sino contra la oscuridad del pensamiento mismo. Y aunque nadie aplaudió su victoria, el mundo moderno se construyó sobre su silencio. A veces, las revoluciones más profundas no hacen ruido. Frege murió sin discípulos, sin homenajes, sin saber que su derrota había encendido la chispa de una nueva era. Mientras Europa se desmoronaba en guerras y promesas rotas, en las sombras de las bibliotecas, algunos jóvenes leían sus libros amarillentos sin entender del todo lo que tenían entre las manos. No sabían que en aquellas páginas estaba la semilla del pensamiento digital, el origen de la mente lógica de las máquinas. Bertrand Russell fue el primero en comprenderlo. Después de destruir el sistema de Frege con su famosa paradoja, se dedicó a reconstruirlo con reverencia. No quería humillarlo, quería salvarlo. Y junto a Alfred North Whitehead, levantó los Principia Mathematica, una obra gigantesca que intentaba, como Frege, fundar las matemáticas en la lógica pura. Era su forma de redimir al maestro desconocido. Pero la paradoja de Russell no se disolvió, solo cambió de forma. La herida que había abierto en la mente de Frege seguiría sangrando durante todo el siglo XX, hasta que otro genio, Kurt Gödel, demostrara que ningún sistema podía ser completo y coherente al mismo tiempo. Paradójicamente, ese límite era la confirmación de lo que Frege había intuido, que la verdad, incluso cuando se expresa con lógica, siempre deja un espacio en blanco. Mientras tanto, las ideas de Frege comenzaron a florecer en lugares que él jamás habría imaginado. Su análisis del lenguaje inspiró a Ludwig Wittgenstein, aquel joven atormentado, que, bajo la guía de Russell, escribiría el Tractatus Logico Philosophicus, un libro que parecía continuar una conversación interrumpida. Wittgenstein llevó la obsesión de Frege por la claridad hasta su extremo más poético. Para él, el límite del lenguaje era el límite del mundo, y esa idea, nacida del pensamiento fregeano, marcaría el siglo. Pero la herencia de Frege no se detuvo ahí. Décadas más tarde, un joven británico con rostro tímido y mirada luminosa retomaría sus símbolos para crear algo totalmente nuevo. Su nombre, Alan Turing, el mismo que convertiría la lógica en una máquina. La idea de Frege, que el pensamiento podía escribirse como una fórmula, se transformó en la idea de Turing, que la fórmula podía pensarse como una máquina. El sueño de un lenguaje perfecto, que Frege había concebido para limpiar la mente humana, se había vuelto el corazón de la informática. Los algoritmos, los programas, los lenguajes de programación, todos descendían, en línea directa, de aquella Begriffsschrift que nadie había comprendido en 1879. La mente humana había aprendido a hablarle a las máquinas usando el idioma que Frege inventó sin saberlo. Hoy, cada vez que un código se ejecuta, cada vez que una IA razona, o que un algoritmo toma una decisión, algo del pensamiento de Frege late en su interior. Una estructura invisible que organiza la razón del mundo digital. Un eco
de su obsesión por la claridad. Y, sin embargo, hay una ironía dolorosa en todo esto. Frege buscaba un lenguaje que eliminara la ambigüedad humana y terminó creando el fundamento de sistemas que piensan sin alma. Lo que para él era una búsqueda de pureza, hoy se ha convertido en una advertencia. ¿Qué sucede cuando la lógica supera al corazón? Su legado no fue una filosofía más, fue un cambio en la manera misma de pensar. Antes de él, la lógica era una herramienta de los filósofos. Después de él, se convirtió en el lenguaje del universo digital. Sin Frege, no habría Turing, ni Gödel, ni Russell. No habría computadores, ni inteligencia artificial, ni redes que piensan. Y sin embargo, lo que más le habría preocupado no es el poder de la razón, sino su falta de alma. Porque Frege no soñaba con máquinas, soñaba con claridad. Y la claridad, para él, era una forma de ética. Decía que el pensamiento debía ser limpio, no solo para ser exacto, sino para ser honesto, para no engañar al mundo, ni a uno mismo. En ese sentido, su obra no fue el comienzo de la informática, sino una advertencia filosófica que la precede. El lenguaje lógico, que hoy alimenta a las inteligencias artificiales, nació de un hombre que temía el caos de la ambigüedad, pero también del vacío que deja la razón cuando olvida la emoción. Su historia es una paradoja perfecta. El hombre que quiso salvar la mente humana del error terminó dándole forma a las mentes no humanas. Y quizás, si pudiera vernos hoy, rodeados de pantallas, de códigos, de algoritmos que aprenden, se preguntaría si seguimos siendo nosotros los que pensamos, o si ya pensamos con su máquina. Frege nunca imaginó la magnitud de su herencia. No lo hizo por ambición, sino por fe en el pensamiento. Murió creyendo que su obra había fracasado, y sin embargo, cada idea moderna sobre lógica, lenguaje, matemáticas o inteligencia artificial nace en su sombra. A veces, los verdaderos profetas no predicen el futuro. Lo escriben en símbolos que solo el tiempo puede descifrar. Y así, el nombre de Gottlob Frege, aquel profesor silencioso de Jena, se alza hoy como el arquitecto oculto de la era digital. El hombre que no construyó máquinas, pero les enseñó a pensar. Al final, cuando la historia se había olvidado de él, Gottlob Frege siguió viviendo en silencio, como si la lógica pudiera protegerlo del tiempo. Había dedicado su vida entera a limpiar el pensamiento humano, a destilarlo, hasta dejarlo transparente, sin sombra, sin contradicción. Pero cuanto más puro se volvía su mundo mental, más vacío quedaba el otro. En sus últimos años, Frege caminaba solo por las calles de Jena, una ciudad pequeña que parecía ajena al siglo que estaba naciendo. A veces lo veían detenerse frente a la ventana de una librería, mirar los títulos y marcharse sin comprar nada. No por pobreza, aunque nunca fue rico, sino porque ya lo había leído todo. Y en el fondo, sospechaba que la mayoría de los libros decían lo mismo, solo con más ruido. Su casa estaba llena de papeles, cuadernos, fórmulas y tachaduras. La mesa, siempre ordenada, parecía un altar para la mente. Sobre ella reposaba la misma lámpara de aceite, bajo la que había escrito su Begriffsschrift, medio siglo atrás. Encendía la llama cada noche, no para leer, sino para pensar en silencio. Era su único ritual. Pero la claridad absoluta tiene un precio. Y Frege, poco a poco, empezó a pagarla con soledad. Nadie podía seguirlo en el territorio donde había decidido vivir. Ese espacio abstracto, donde las palabras se vuelven símbolos y los pensamientos se vuelven ecuaciones. A veces, en sus cuadernos, escribía frases que parecían confesiones más que razonamientos. En una de ellas anotó: «Quien busca la verdad, renuncia a la compañía». La historia suele recordar a los genios por sus descubrimientos, pero rara vez por lo que perdieron al encontrarlos. Frege perdió casi todo.
amigos, reconocimiento, diálogo, ternura. Había sacrificado el calor de lo humano en nombre de una perfección que el mundo no pedía. Y cuando por fin el siglo XX empezó a reconocerlo, ya no estaba allí para escucharlo. A veces hablaba con sus estudiantes sobre la belleza de una demostración perfecta. Decía que era como mirar una estrella desde una montaña. La luz te alcanza, pero el frío también. Esa metáfora lo definía por completo. Un hombre que amaba la luz, aunque lo dejara solo en la altura. Los años lo volvieron más escéptico, más áspero. Vivió la Primera Guerra Mundial desde la distancia, con el corazón dividido entre la razón y el dolor. En sus cuadernos escribió con amargura: el pensamiento no detiene las bombas, pero tal vez evite que alguien, algún día, vuelva a creer que son necesarias. Era su forma de resistir, seguir creyendo que la claridad podía salvar algo del mundo. Sin embargo, bajo su rigor, había una ternura secreta, la de un hombre que amaba la pureza, no por soberbia, sino por miedo al caos. Frege no quería dominar la mente humana, quería protegerla de sí misma. Sabía que el lenguaje puede mentir, que la emoción puede distorsionar, que el pensamiento, cuando se abandona a la confusión, se vuelve un arma. Y por eso, intentó domarlo. Pero en ese intento, olvidó que la confusión también es parte de lo que nos hace humanos. Quizá por eso sus últimos años fueron tan callados. No dejó testamentos, ni discursos finales, solo apuntes breves, frases inconclusas, ecuaciones que parecían meditar sobre el vacío. Uno de sus últimos escritos dice: a veces, las ideas más claras son también las más frías. Y luego, nada más. Murió en 1925, sin saber que su nombre resucitaría décadas después en universidades y laboratorios, que sus símbolos serían el cimiento de toda la lógica moderna, y que su sueño de precisión acabaría habitando en cada algoritmo, en cada código que estructura el pensamiento digital de nuestro tiempo. Si Frege pudiera mirar hoy el mundo que ayudó a crear, uno donde las máquinas piensan, donde el lenguaje se mide en datos, donde la razón se ha vuelto automática, tal vez sonreiría y luego guardaría silencio, porque comprendería que su obra triunfó, pero también que su advertencia fue ignorada. Él quiso que el pensamiento fuera claro, y el mundo lo hizo eficiente. Quiso limpiar las palabras de ambigüedad, y el mundo las volvió ruido. Quiso separar el sentido de la referencia, y el mundo separó el conocimiento de la sabiduría. Y aún así, en medio de ese ruido digital, su voz sigue resonando, suave pero inquebrantable. No confundas entender con saber. Esa frase, que no dejó escrita, pero que define su legado, podría ser su epitafio. Porque Frege no fue solo un lógico, fue un místico de la razón. Un hombre que creyó que pensar podía ser una forma de fe. Y su vida, vista desde hoy, se parece a una parábola, la de quien buscó la perfección del pensamiento y descubrió que la verdad, como la luz, solo se ve completa cuando pasa a través de la sombra. Gottlob Frege no conquistó el mundo, pero lo reordenó desde dentro. Y aunque su nombre no brilla como el de los grandes genios populares, su pensamiento sostiene la estructura invisible de todo lo que creemos entender. Porque mientras haya alguien intentando pensar con precisión, mientras una mente busque claridad en medio del ruido, Frege seguirá vivo, no en los libros, sino en el propio acto de pensar.